Esta es la imagen en directo a la 1 en punto de la tarde. Como pueden observar, las nuevas fajanas que se están formando en la costa de Tazacorte con una enorme actividad, producto de la cantidad de lava que está cayendo en estos momentos. Gran profusión de lava, sobre todo en estas coladas que están cayendo al mar a esta hora que les estamos ofreciendo esta imagen en directo. Vuelve a subir el número de terremotos respecto a ayer, pero no de manera significativa y siguen siendo a gran profundidad, más de 38 kilómetros. Para la emisión de lava, y lo ven, sigue siendo muy alta. El volcán sigue mostrándose muy activo en este sentido, aunque las señales apuntan a una tendencia a la baja en el proceso. Lo mejor es que la mayoría de esa lava discurre por zonas ya sepultadas anteriormente, por lo que el número de nuevas hectáreas destruidas apenas llega a 20. Buena parte sigue alimentando las coladas que han llegado al mar en 3 puntos distintos de la costa. ¿Qué tal? Buenas tardes. El principal problema ahora mismo es la calidad del aire, que vuelve a ser desfavorable. Los colegios vuelven a cerrar en la zona afectada y vuelven las recomendaciones para protegerse de la ceniza y el aire enrarecido. Siguen los trabajos para retirar la ceniza lo más rápido posible antes de que hagan aparición las lluvias. Miembros de la Unidad Militar de Emergencias y del Ayuntamiento del Paso se centraban ayer en el Centro Médico y en el Colegio de las Manchas. La presencia de ceniza ha obligado además a cancelar 4 vuelos en el aeropuerto de La Palma a primera hora de esta mañana. Sin embargo, el aeródromo se mantiene operativo. Pero este martes otros invitados molestos vuelven a ganar protagonismo. El COVID vuelve a amenazarnos con un repunte de casos que ya se registra en el centro de Europa. Aparentemente España debería tener menos problemas esta vez que sus vecinos europeos, porque nuestro porcentaje de vacunación es mayor. Incluso en Alemania, atención, se pronostica que en primavera España y Portugal podrían superar la pandemia. Pero aún falta para eso. ¿Y qué me dicen de este otro porcentaje? El de viviendas en nuestro país. Venta, compraventa de viviendas que se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar cifras cercanas a la época de la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué ocurre esto? ¿Estamos viviendo otra burbuja como aquella? Y la pregunta del millón, ¿qué es mejor ahora mismo? ¿Comprar o alquiler? Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar de responder hoy. Pero la primera nos lleva un día más hasta la isla de La Palma. Nuestra compañera Magali Cáceres está en uno de los puntos porque en los que la mala calidad del aire en las zonas próximas del volcán han obligado de nuevo al cierre de los colegios. Es May Navarro la que se encuentra en uno de los puntos, precisamente, May, donde se está midiendo la cantidad de aire, la calidad del aire en todo momento. La calidad del aire es lo que se está midiendo con muchísima atención desde el pasado 19 de septiembre, como todos bien saben, momento en el que entraba en erupción el volcán en la isla de La Palma. Nosotros nos hemos venido hoy hasta uno de esos municipios en los que la calidad del aire no está siendo del todo buena desde hace ya varias semanas. Hablamos de todos esos municipios que pertenecen al Valle: El Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte, donde nosotros nos encontramos, y hablamos también de municipios del noroeste palmero como son Tijarafe y Punta Gorda. Hoy con nosotros está César Méndez, técnico del Servicio de Innovación del Cabildo de La Palma, porque a raíz de este volcán el Cabildo ha decidido aumentar la instalación de su red de medidores de la calidad del aire en toda la isla y en concreto en el entorno del valle. César, cuéntanos cómo funcionan estos medidores, cómo funciona la parte del interior, qué es lo que nos interesa. Bueno, pues la parte interior consta con una electrónica que podéis ver aquí y con unas tomas de aire. ¿Son estas de aquí? Son estas de aquí abajo. ¿Vale? El aparato tiene dentro una bomba que se activa cada 5 minutos, es la frecuencia con la que toma datos. La bomba aspira aire
y lo envía a estos 4 sensores que hay aquí. Son sensores galvánicos, cada uno mide la concentración de un contaminante, que son ozono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Digamos que cada célula del sensor tiene una sustancia química que reacciona con el contaminante, de forma que transforma la concentración de contaminante en una señal eléctrica, y eso es lo que se registra en el data logger de la estación y es lo que se envía luego al servidor. Vamos a contarle a toda Canarias que eso que están viendo al fondo, colocado en una de las farolas, el tercero es una de estas estaciones medidoras del aire que tienen repartidas por todo el valle, hasta 14 puntos diferentes. ¿Cuánto tiempo tarda desde que se registra toda esta información, se procesa hasta que se traslada a la ciudadanía? Es instantáneo. Desde el momento en el que se registra, lo que tarda en llegar al servidor y leerse, o sea que estamos hablando de un segundo, de cuestión de segundos. ¿Qué más aspectos debemos de tener en cuenta acerca de estas estaciones? Bueno, habíamos hablado de los 4 contaminantes, se me olvidaba el tema de las partículas, que ahora está muy en boga y es muy importante, las partículas en suspensión, ¿no? en la materia particulada de 2,5 micras y la de 10 micras. Eso lo hace este sensor que hay aquí. Es un sensor que funciona con láser, es un sensor óptico. Lo que hace el sensor es que tiene una zona de recepción del haz láser y ese láser se va abriendo, se va dispersando a medida que el aire está más contaminado. Entonces, niveles altos de dispersión del láser son niveles altos de concentración de materia particulada. Muchísimas gracias por este servicio y por esta información inmediata, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Para poder poner solución en el momento en el que se den esos factores más desfavorables para nuestra salud, César. Pues sí. Bueno, pues con esta información y con este buen dato que nos quedamos, importante, 14 estaciones como estas están repartidas en toda la geografía de la Isla Bonita, pero en concreto se han puesto mayor número de ellas aquí en el Valle de Aridane. Nosotros desde el puerto de Tazacorte tenemos una de estas estaciones medidoras abiertas para que ustedes vean el funcionamiento y además sepamos qué es lo que registra y qué importante es para nuestra salud. Bueno, pues ahí están esos medidores. Gracias, May. Recordemos que por culpa de la mala calidad del aire, hoy en la zona del Valle de Aridane, de nuevo, los colegios han vuelto a cerrar sus puertas una vez más. Ya van no sé cuántos, desde el 19 de septiembre, más son los días sin duda que han permanecido abiertos, que han permanecido cerrados que los que han estado abiertos. Bueno, tenemos una imagen ahora mismo en directo del vuelo del dron de Radio Televisión Canaria. Ahí lo pueden ver, ya saben que pueden ver el vuelo completo después en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Y lo cierto es que estamos viendo ahora mismo ese río de lava muy activo, siempre, como está ocurriendo en los últimos días, recorriendo las zonas ya destruidas por la lava, lo que está impidiendo que se destruyan más hectáreas, o por lo menos a gran velocidad o a la velocidad como antes. Son casi 1030 hectáreas, en las últimas horas son 20 las que se han destruido. La mayoría de la lava, por suerte, está cayendo al mar a través de los 3 puntos ahora mismo que están tocando la costa, cercano a la Fajana primera. Ese es el primer punto, la mayor, la segunda en la zona de la playa de los Guirres y después un poco más al sur esa tercera de la que les hablábamos ayer, que ha llegado también a la playa del Charcón. Por ahí está discurriendo la mayor parte de la lava. Estábamos viendo hace un momento además también cómo al contacto con el agua se estaban formando esas grandes fumarolas, precisamente en ese contacto de la costa. ¿Y cómo se está comportando el volcán hasta ahora? Enseguida vamos a hablar con un experto que nos lo va a explicar, pero parece que la tendencia podría continuar siendo, en principio, tendiendo a la baja en general. Veremos cómo está la situación, pero también recordemos que todavía queda mucha erupción por delante. Incluso en las últimas horas la lava del volcán ha recobrado algo de fuerza, sigue transcurriendo en todo caso por los canales habituales. Esto ha propiciado, Miguel, que la afección no siga aumentando, las hectáreas de terrenos destruidas. Sí, hasta el momento son más de 1042 las hectáreas afectadas, tan solo 16 hectáreas que la jornada anterior, 2734 las edificaciones, 3 más que ayer. Esto significa que el volcán sigue expulsando material magmático, pero lo sigue haciendo por el terreno ya afectado. Son ya 80 kilómetros de carreteras que han quedado completamente dañadas o parcialmente afectadas. Son 3, como bien comentabas, las coladas que siguen llegando al mar y formando esa fajana que ya tiene más de 4 hectáreas de terreno.
Y mientras las ayudas han comenzado a llegar esta misma semana a través de los diferentes organismos insulares, Cabildo y ayuntamientos mantienen los canales de donación abiertos. Miguel. Sí, por ejemplo, el Cabildo Insular, la cuenta del Cabildo Insular ya cuenta con más de 7,5 millones de euros, la del Ayuntamiento del Paso 1.055.000 y la del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, según nos confirmó la propia alcaldesa aquí ayer en Atlántico Noticias, ya cuenta con más de 1.800.000 euros, Roberto. Pero no solo a través de los organismos públicos están llegando esas ayudas. Miguel, son varias las ONGs que también van a gestionar o están gestionando ya muchos donativos. Sí, por ejemplo, Cruz Roja, según ha publicado en su página web, ya ha recibido más de 4.200.000 euros, con los que ha podido ayudar a 973 familias, son unas 3.000 personas. Según nos confirma la propia ONG, ha repartido 361.000 euros hasta el 15 de noviembre, es decir, 11.000 euros diarios. Pero no solo Cruz Roja pide que se realicen donaciones y sigue reclamando más donaciones para ayudar a todos los damnificados en la isla de La Palma. Otras ONGs como Mensajeros de la Paz, Cáritas o incluso Geólogos por el Mundo han pedido donaciones para seguir ayudando a esos damnificados. Precisamente Geólogos por el Mundo incluso realiza esas donaciones y vende material piroclástico recogido en la isla de La Palma tras su visita a la isla para ayudar posteriormente a la reconstrucción. Geólogos por el Mundo, bueno, pues ya ven, también echando una mano ahí. Vamos a hablar con Carmen del Fresno, sismóloga del IGN, para ver cómo está la situación esta mañana. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos cómo respira hoy el volcán. Bueno, sigue con sus tendencias como en los últimos 2 o 3 días. En cuanto a sismicidad, ha habido entre 30 y 40 terremotos diarios. El máximo esta vez ha sido de 3,8, máximo de magnitud 3,8. Y la deformación también continúa en los mismos valores que los días anteriores, las mismas tendencias. Con lo cual podemos decir que de momento no hay cambios significativos respecto a los 2 o 3 días anteriores. Una fase estable, pero ¿esa tendencia a la que se referencia es una tendencia que podríamos considerar a la baja? ¿Sí sigue así? Si se continúan registrando estos valores durante un periodo de unos cuantos días más, sí diríamos que es a la baja, efectivamente. Pero todavía hay que mantener la calma y seguir expectantes porque todavía puede dar lugar a algún terremoto de mayor magnitud, como ha ocurrido otras veces. El volcán está ahora en una actividad un poco pulsante y van variando los valores de un día para otro. Claro, ¿podría todavía volver a recargarse como ocurrió en días anteriores, que parecía que cesaba la actividad, hubo unos terremotos y al final parecía que se estaba recargando de lava? Bueno, no es que se estuviese recargando de lava, sino que la sismicidad fue mayor. No se sabe si esa sismicidad está asociada realmente a una nueva intrusión. De momento lo que se puede decir es que es posible que haya mayor sismicidad, a lo mejor puntualmente en algún día en los próximos días. ¿Una sismicidad que se note más que en días anteriores? O sea, ¿algún movimiento sísmico más percibido por la población que en días anteriores? Ligeramente superior puede ser, en un rango similar al de los días anteriores. He oído a algún científico decir que incluso cuando acabe la erupción los movimientos sísmicos podrían continuar durante bastante tiempo. Sí, efectivamente. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la serie de la erupción del Hierro, hubo luego enjambres sísmicos posteriores a la erupción y nuevas reactivaciones sísmicas posteriores hubo hasta 6 y durante los siguientes 4 años. Carmen, ¿cómo se apaga un volcán? ¿Cuál es el primer signo de la actividad volcánica que desaparece? ¿Deja primero de soltar lava o de repente los gases o el trémor deja de oírse? ¿Qué es lo primero que veremos? Bueno, la lava y el sonido van un poco a la par. Sería lo primero que observaríamos. Puede ser, de momento sería un poco intermitentemente, posiblemente, y después ya definitivamente, ¿no? Y la desgasificación seguirá bastante tiempo. Aún sin coladas de lava puede seguir la desgasificación durante un tiempo. ¿Y puede ocurrir al revés, que esté soltando lava y prácticamente los demás parámetros ya hayan ido bajando o no? ¿O suele ser ese el primero que desaparece? Bueno, la lava contiene gases, con lo cual claro, no podrá terminar de desgasificar mientras esté echando lava, lógicamente. Claro, claro. Entonces quizá ese humo blanco y ese sonido del gas saliendo, que
produce el sonido de un reactor sea lo que más se mantenga en el tiempo. Bueno, eso será lo primero. Lo último serán la sismicidad, es de esperar. Bueno, claro, dejando al lado la sismicidad, que ya hemos dicho que puede apagarse el volcán, puede volverse a dormir y continuar durante unos días más. Bueno, pues no le voy a preguntar cuánto tiempo esperan que pueda durar esto, porque evidentemente ya decimos otros días que el proceso es, no se puede anticipar demasiado, ¿verdad? Seguimos igual, no se puede anticipar el final todavía. Bueno, pues seguimos igual. Vamos a ver, nosotros ya estamos un poco ansiosos, Carmen, porque la cosa vaya, bueno, pues bajando de otra manera, pero la buena noticia, eso sí, es que las corrientes de lava están discurriendo por la lava primigenia, con lo cual por lo menos no se están destruyendo nuevas zonas prácticamente. Efectivamente, toda la emanación de lava va sobre coladas anteriores, o a través de tubos volcánicos, y está llegando al mar. Hace 2 días comenzó a llegar por un tercer punto, ¿no? Y eso hace que no afecte a nuevos terrenos, lo cual es una buena noticia, efectivamente. Exactamente, es de las mejores que podemos dar hoy. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Un placer, hasta luego. Por eso, la mayor de las preocupaciones ahora mismo está probablemente en la emisión de gases, en la calidad del aire. Miren, desde ayer esa emisión de gases es muy importante. Sí lo explicaba en redes, desde el terreno además, un científico de Involcán que tenía que ir muy protegido, lo van a ver por la carga de gases tóxicos en su zona. Lo que estamos haciendo aquí son estudios de multisensor, de multigas, para ver las relaciones entre diferentes especies gaseosas, y no solo las relaciones entre estas, sino también para estimar la tasa de emisión de otros compuestos que no sean solo el dióxido de azufre. Como pueden ver, la actividad es ahora bastante importante. Están calientes, estas piedras. Estas son imágenes que las ha difundido también Involcán. En este caso recogen muestras de una de las coladas. Es una operación que se está realizando continuamente y que no está exenta de riesgo. No solo por la temperatura del material, sino precisamente por los gases que pueden desprenderse incluso a nivel local. En el momento de separar esas piedras, esas muestras, pueden salir gases. Así que se tiene en cuenta la dirección del viento en ese momento para llevar a cabo en esta operación. Interesa recoger muestras porque cuanto más caliente esté el material, dará una información distinta a la que pueda dar una vez se haya enfriado completamente. Por eso se recogen muestras continuamente sobre el terreno. Lo hemos visto haciendo en distintas ocasiones y ahí vemos también cómo se está realizando en un día como ayer. Bueno, esa calidad del aire, esa mala calidad del aire, obligado a cerrar de nuevo los colegios, y el espacio aéreo de la isla también está dando problemas por la presencia de cenizas. Las compañías interinsulares han registrado ya retrasos. Antonio Cárdenas. ¿Qué tal, Roberto? Retrasos y cancelaciones. Vamos a ver enseguida cómo está ese asunto con la ayuda de nuestros compañeros, nuestros amigos del Servicio Meteorológico francés, porque esa dispersión de cenizas va, aquí lo estamos viendo, en este caso otros días hablamos que si va hacia el este, otros días hacia el oeste. En este caso casi prácticamente la mitad de la isla hacia el sur está toda cubierta por esas cenizas. Esta parte de aquí, del volcán hacia la derecha, el este es donde está el aeropuerto, y como vemos ese área aeroportuaria, ese cielo, bueno, pues está afectado por las cenizas, por lo menos lo estaba esta mañana. Ahora, como hemos visto, hay las primeras 2 conexiones de Binter desde Tenerife y Gran Canaria con La Palma fueron canceladas. Los siguientes vuelos, 4 de Binter y 2 de Canary Fly, que tenían previsto o entrar o salir de La Palma, han sufrido retrasos, y esos retrasos probablemente se vayan acumulando porque las mismas aeronaves que no pudieron despegar más temprano irán acumulando retrasos después. Iremos viéndolo. Ahora mismo... En todo caso, Antonio, déjame que lo diga, porque acabamos de recibir la comunicación de Binter, por ejemplo, que retoma sus vuelos desde hace 10 minutos prácticamente, retoma sus vuelos con la isla de La Palma, por eso completamente, decía, la operatividad. Incluso hemos visto un vuelo aterrizando en La Palma. Hay vuelos de Binter que fueron cancelados a primera hora de la mañana y los siguientes irán acumulando retrasos. Iba a haber 2 vuelos hoy, uno nacional desde Madrid. Las últimas noticias que tenemos es que no había despegado todavía, también con retraso, veremos si llega a la isla. Tenía previsto llegar después de las 2 de la tarde, y otro de Berlín, de EasyJet, veremos también si llega. Bueno, esta es la afección para las próximas horas. Lo que vamos a ver enseguida es una imagen de este fin de semana que explica más o menos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, ahí tenemos, Roberto, la isla de La Palma. Por supuesto, lo que está en rojo y en amarillo son las coladas. Esta imagen es del domingo. Vemos nubes del alisio que llegaban desde el norte.
nordeste, en la zona noroeste incluso de La Palma, en el este por supuesto cubierto, y lo que vemos aquí es esa acumulación de cenizas. Esa nube eruptiva durante el fin de semana, ayer e incluso hoy, ha salido muy vertical porque el viento está soplando del oeste, pero está soplando flojo. Sale vertical, se dispersa en el perímetro, como vimos antes, de La Palma, no se va hacia el este, hacia el resto del archipiélago, tampoco se va demasiado hacia el oeste y se queda ahí. Es lo que está complicando la situación, tanto en el aeropuerto como en esta zona de la isla, con esos gases también, e incluso se suman nubes de evolución que hacen que los gases, dióxido de azufre, que esas partículas PM2 y PM10 no salgan hacia la superficie. Bueno, Antonio, estamos viendo también que esta erupción nos está dejando imágenes llamativas relacionadas con la meteorología, ¿verdad? Sí, vamos a ver lo siguiente, que es la previsión de vientos para las próximas horas. Y así completamos ya la previsión de tanto de hoy como de mañana. Lo que vamos a tener, por suerte, para las próximas horas va a volver a ser viento del nordeste. Ese viento del oeste flojo que estaba soplando por encima de 1800 metros que estamos hablando va a girar, va a ser del noroeste y por último va a ser del nordeste para los próximos días. Por tanto, esperamos que esa afección al aeropuerto y que esos aires, esos gases vayan saliendo, como hemos visto estos últimos días, por el suroeste de la isla. Como tú decías, lo que vamos a ver enseguida es esa curiosidad, esa talbanera. Bueno, ahí la tenemos. Hay gente que vio esta imagen y pensó que podía ser una propia boca eruptiva o pensó que incluso era un tornado. Fíjate la altura que llega. Esto es un remolino. ¿Se llama balvanera? Sí. Se llama así. Si estuviese en el mar sería una manga, ¿no? Probablemente, lo que pasa es que en el mar no sería con polvo como estamos viendo hoy, sino sería con agua, pero el efecto es el mismo, es un remolino que se crea por el viento que gira a su alrededor y va, claro, en este caso es fácil porque hay un montón de ceniza, polvo que va subiendo. Lo llamativo, como decía, es la altitud que cogió, sin embargo, es algo habitual en erupciones y también en lugares donde hay mucha concentración de polvo y el viento de repente gira. Aquí incluso podemos escuchar cómo los científicos lo contaban. Vemos cómo se forma tornado. No lo escuchamos. Bueno, esto es lo que hay, Roberto. El fenómeno no es una boca eruptiva, insistimos, que nunca anda, y tampoco es un tornado. No, de lejos puede engañar, porque de lejos de repente dices, caramba, parece que se ha abierto otra boca, pero no, es una balvanera. Mira, no sabía yo que se llamaba así, un remolinillo. Un remolino, digo remolinillo porque no es un remolino muy grande, ¿no? Un tornado, ¿no? Pero un remolino del viento y de... Curiosas imágenes que nos va dejando este volcán. Bueno, y también las imágenes que tenemos en directo, las que nos está ofreciendo ahora mismo. Bueno, pues esta imagen es precisamente donde ahora está llegando la mayor cantidad de lava en su contacto con el mar y se nota perfectamente porque incluso diríamos que en estos días esas fumarolas son más espesas, más intensas al entrar en contacto la lava que está cercana a los 1000 grados con el agua del mar que está muchísimo más fría. Y claro, se forman esas nubes de gas que pueden desprender ácido clorhídrico, por eso es importante no estar muy cerca de esa zona cuando se produce. Ahora mismo ahí vemos que la distancia es suficiente, la mayor parte es vapor de agua, pero también puede emitir algunas sustancias muy tóxicas para las personas. Y más en un día como hoy en que vemos que la calidad del aire no es muy buena. Bueno, hemos visto a la Unidad Militar de Emergencias también desarrollando labores de limpieza de las cenizas en distintos puntos. Se trata de despejar lo antes posible pues, las zonas más sensibles de las cenizas, antes de que lleguen las lluvias, por ejemplo, que bueno, pues estamos en época precisamente en que deberían llegar. No está previsto que lo hagan por ahora, pero se preparan por si acaso todas las unidades. También son miembros del Ayuntamiento del Paso los que están junto con la Unidad Militar de Emergencias en algunos puntos despejando esas zonas. Por ejemplo, ayer hay en el consultorio de Las Manchas y también en un colegio cercano, tratando de retirar, ya ven ustedes, la cantidad de ceniza que se puede acumular en un momento dado contra las paredes. Esto no es ceniza de barrer, es ceniza ya de entrar con esas pequeñas palas mecánicas y retirarla de esa manera. Además, ayer estuvimos viendo también dónde se depositan, en unos solares cercanos donde se está depositando toda la ceniza, toda la que van dejando también los vecinos sacándola de sus casas. Sin perder de vista al volcán, como cada día, nos enfrentamos de nuevo a una posible nueva ola de contagios de coronavirus. Todo indica que sí, según los datos que nos llegan desde Europa, donde muchos países siguen imponiendo restricciones, sobre todo a la población más reacia a vacunarse.
Cristo Negrín, Austria y Alemania son los que de momento están empezando a tomar medidas en este sentido. Así es, Roberto. Europa le empieza a ver las orejas al lobo con una nueva ola o posible nueva ola y efectivamente Austria ya lo anunciaba en el día de ayer, pues esos confinamientos. Pero vamos a ver un repaso por Centro Europa, porque Alemania estamos viendo que tiene un 67% de la población vacunada y ya el nuevo gobierno ha anunciado medidas restrictivas como confinar a la población que no ha recibido las dosis porque voluntariamente así lo ha querido. Igual que Austria. Austria lo vemos, pero fíjate el porcentaje de vacunados. El 75% de la población pues está vacunada y ya anunciaba ese confinamiento durante 10 días para los no vacunados y es el primer país de la Unión Europea que ha autorizado la vacunación a los niños menores de 12 años, entre 5 y 12 años. De momento pues ha hecho caso omiso a la Agencia Europea del Medicamento. Vamos a ver qué ocurre. Fíjate en el Reino Unido. El 67% de la población. Solo el 67%. Solo el 67%. Con lo mal que lo han pasado en el Reino Unido, con la cantidad de muertes que han sufrido. Exactamente. Realmente los niveles de vacunación no son tan altos como personalmente los esperaba. En Reino Unido, el 67% de la población, de momento Boris Johnson no ha anunciado nuevas medidas, tan solo dice que va a aplicar esa tercera dosis de recuerdo para las personas mayores de 40 años, 40. Francia, con un 69%, anuncia la misma medida. En este caso, Macron ha dicho que para los de 50, para los mayores. Y fíjate, Países Bajos, muy curioso, me ha llamado mucho la atención. El 82% de la población ha recibido sus dosis, sus dos dosis. Un porcentaje muy alto y empiezan a tener problemas también. Empiezan a tener problemas, pero sin embargo ha sido un gobierno que ha puesto medidas muy restrictivas. Por ejemplo, pasaporte COVID para servicios públicos, para asistir, bueno, para meterse en una guagua o, por ejemplo, asistir a un teatro. Y además han anunciado que no va a haber celebraciones de Nochevieja. Se han quedado sin fin de año. Se han quedado de momento sin fin de año. Bueno, y aquí estamos con los debates sobre la cabalgata de Reyes y las fiestas de Navidad. En fin. Bueno, Cristo, en España hemos hecho un gran avance en la vacunación, las cosas como son comparado con todos estos países, pero también por comunidades la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia, sobre todo porque hay que tener en cuenta que hace unos días, ya lo vimos, la ONU pues felicitaba a España por esa campaña de vacunación, por cómo se había gestionado y tenemos un 79%. A día de hoy casi rozamos el 80% de la población diana que ha recibido esa pauta completa. Y fíjate, vamos a hacer un pequeño ranking de esas comunidades que menos están vacunadas. Y Canarias ocupa el quinto lugar por la cola. El 75,6% de la población ha recibido esa pauta completa. Al mismo tiempo Cataluña y Baleares con un 72,2%. Nos llama la atención las dos ciudades autónomas, Ceuta casi con un 72%, pero fíjate Melilla, el 63,7%. Melilla está a niveles europeos. Niveles europeos, pero sin embargo, otro dato curioso que ya nos dirán los expertos, pues no tiene una incidencia tan elevada como puede ser País Vasco, que supera el 80%, o Navarra, que también está sobre el 79-80%. Bueno, si quitamos las ciudades autónomas, Canarias sería la tercera que menor porcentaje de vacunación tiene, teniendo en cuenta que es buen porcentaje. Es un dato muy positivo y además hay que prestar atención a esa población entre los 20 y 49 años, Roberto. Bueno, vamos a preguntar por qué. Se lo vamos a preguntar a Amos García Rojas, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, Amos? Buenas tardes. Hola Roberto, que hay un placer estar con ustedes. Bueno, no queremos decir que sea un dato malo, pero nos llama la atención que dentro de las comunidades autónomas Canarias no esté a la cabeza de vacunados, sino más bien al contrario. ¿Por qué? Sí, yo creo de todas maneras que hay que expresar que estaríamos, digamos, en un puesto decente de la Champions League, porque nuestro país es el que está liderando las coberturas vacunales en todo el mundo, en los países desarrollados proporcionalmente. Si lo vemos así, estamos muy por encima de Austria en un momento dado, de Alemania incluso. Efectivamente, eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y hay que entender también lo tremendamente complejo que es la actividad vacunal de este tipo en el contexto de una campaña en un marco de isla, donde las vacunas llegan a las dos islas capitalinas, hay que derivarlas a las islas periféricas y al mismo tiempo en las mismas islas periféricas, teniendo en cuenta lo que significa la conservación de esa vacuna, que es extremadamente complicada, hacer una planificación exquisita para conseguir que la ciudadanía
llegue a vacunarse. Aún así, repito, estamos en unos parámetros francamente positivos. Yo creo que estar en un país que en estos momentos lidera las políticas vacunales a nivel mundial nos deja en una situación francamente positiva. Amos, estamos de acuerdo en que ahora mismo, aquí en Canarias, por centrarnos en las islas, quien se quiere vacunar ahora mismo lo puede hacer y no va a tener que esperar mucho para hacerlo quien tuviese esa necesidad. Se me ocurre, a lo mejor es un problema censal, es decir, que a lo mejor el censo recoge muchas personas como residentes que igual no residen en su isla, residen en otra o están viajando de un lado a otro. ¿Puede ser algo así? Sí, no, hay dos elementos fundamentales que pueden explicar también el por qué tenemos una cobertura que manifiestamente mejorable, sobre todo en un tramo etario muy concreto, que es el de los 20 a los 40 años. Y esto es básicamente por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque son personas no fáciles de controlar, de llegar a ellas. Muchos son estudiantes que están fuera de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, y es decir, es un porcentaje de personas más difíciles de poder controlar y poder citar para la vacunación. Y también, en segundo lugar, porque son personas que por su edad no tienen una excesiva percepción de riesgo. Es decir, piensan que esto de la COVID es un problema de las personas de edad avanzada. Sin ser consciente de que efectivamente el peso clínico del COVID es mucho más importante en personas de edad avanzada que en personas jóvenes. Pero cuidado, el ser joven no inmuniza, no vacuna frente a las formas graves de la enfermedad. Y desgraciadamente en nuestra tierra tenemos varios ejemplos de jóvenes que sin ninguna patología previa desgraciadamente han fallecido por no estar vacunados. A ver si va calando el mensaje de que hay que vacunarse para ese pequeño porcentaje que aún, pues bueno, no tiene esa necesidad, como dice. Pero bueno, vamos a empezar por una buena noticia hoy. Hay un virólogo alemán, que no es un virólogo cualquiera, Amos, que es el gurú un poco, bueno, del gobierno alemán, es quien ha predicho con mayor certeza todo lo que iba a ir sucediendo en aquel país, que dice que España y Portugal van a ser los primeros en superar la crisis pandémica y que probablemente será esta primavera. ¿Exceso de optimismo o hay que creerlo? Bueno, yo creo que se fundamenta en hechos objetivos. Yo creo que la gran diferencia que tiene España y Portugal con respecto a otros países de la Unión Europea se sustenta en dos elementos clave. Las coberturas vacunales por un lado y también el que las medidas de descompresión sobre las actividades que teníamos implementadas durante la pandemia, como el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera, la mayoría de los países europeos las detencionaron de un día para otro, sin evaluar el peso que podía tener el prescindir de estas medidas en un determinado momento sobre la pandemia. Nuestro país no, en nuestro país y en Portugal se han seguido manteniendo esta situación de tensión porque era necesario entender que con la vacuna solo no bastaba, teníamos que seguir incorporando además mecanismos de control como la mascarilla en interiores, y esto ha posibilitado que en estos momentos nuestro escenario sea mejor que el de Europa. Lógicamente, con esas coberturas vacunales es lógico pensar que estamos más cerca que otros países en conseguir un impacto más sólido sobre la pandemia. Pero a mí me gustaría añadir algo que creo que es importante, y es pandemia, es sustantivo, pandemia. Es decir, una pandemia no se puede ir en un solo país, tiene que ir a nivel global, porque estamos en un problema global. Y por lo tanto, nosotros estaremos en mejores condiciones, posiblemente en primavera. Yo creo que sí, que es ajustada esa visión con todas las limitaciones que puede tener del virólogo alemán, un experto magnífico, pero no hay que olvidar que no estaremos ausentes de la pandemia, porque la pandemia es un problema global. Bueno, y otra cuestión también a tener en cuenta, porque el Consejo de Ministros va a cambiar los baremos, o por lo menos eso es lo que ha anunciado, que pretende cambiar los baremos en el índice de casos para definir que tengan mayor o menor gravedad. Es decir, que para que la situación de casos sea más grave tiene que haber mayor número de casos, porque se está viendo que aunque hay más contagios, son contagios menos graves gracias a las vacunas. Efectivamente, yo creo que eso es exacto. Ya la cara que en estos momentos está ofreciendo la pandemia es diferente a la cara que ofrecía hace unos meses. La cara que ofrecía hace unos meses estaba ligada al número de casos, pero también ligada a la cara más dramática, más terrible que ha tenido este problema, que estaba unida a las hospitalizaciones, a las UCI y a los fallecimientos. En estos momentos, gracias a la vacuna, el impacto de la pandemia sobre las hospitalizaciones, las UCI y los fallecimientos está mucho más limitado. Y eso es un elemento que lógicamente hay que evaluar a la hora de considerar cuál es el estatus de la pandemia en nuestro territorio.
Bueno, pues veremos cómo avanza este tiempo. Tendremos que hablar todavía, Amos, de las celebraciones que se mantienen en Navidad y cuáles no, porque están ya las fiestas ahí al lado. Pero bueno, aún queda tiempo para ese debate que ya se empieza a plantear en muchas instituciones. Nada, hablaremos, Roberto, pero a mí me gustaría que el debate no fuera qué vamos a hacer en Navidades, sino qué vamos a hacer para que la gente que no se ha vacunado se vacune y que podamos seguir avanzando en la lucha contra la pandemia. Ese es el debate que realmente me interesa como sanitario. Ese no varía, ese lo estamos manteniendo constantemente, ese consejo y esa aportación. Y después ya iremos viendo a medida que van transcurriendo diferentes hitos. Amos, gracias, un placer como siempre. Un placer, Roberto. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, a ver, noticia de última hora, porque estábamos viendo hace un momento esa fumarola intensa, ahí la tienen, estábamos diciendo, bueno, debe estar llegando mucha lava, porque lo cierto es que parece que esa fumarola es más intensa que otros días. Bueno, es que según acaban de informar ahora mismo desde el Comité Científico, desde el PEVOLCA, es que hay una nueva colada de lava que ha llegado al mar, justo al sur de esa fajana. Pues una nueva colada que se ha debido desgajar ya llegando a la costa de las anteriores y que ha llegado a tocar el mar ya, que está llegando a tocar el mar. Por ahora la única imagen que tenemos es esta. Vamos a ver si podemos obtener dentro de un momento más imágenes de esa colada que se ha debido desprender. Pues no sabemos si al final del camino, suponemos que sí, en algún punto pues se van desgajando pequeñas colas, pequeñas lenguas de lava, y otra de ellas ha llegado independientemente al mar, con lo cual ya serían 4 los puntos, las coladas que han llegado al mar en la costa de Tazacorte y que están ampliando y variando ahora mismo el contorno de la costa de este municipio, de nuevo por esta erupción. Más datos a la vuelta de la publicidad, no tardamos. ...13:40 de nuevo en Atlántico Noticias, con ese nuevo punto que ha tocado el mar, ese nuevo punto de lava que ha entrado en contacto con el mar en la costa de Tazacorte y que está provocando esas fumarolas tan intensas. Se debe precisamente a que es un punto nuevo, sería la cuarta lengua de lava que entra en contacto con el mar, más al sur. Debe estar al sur, todavía no sabemos exactamente en qué punto concretamente, pero por lo que estamos viendo aquí debe estar algo más al sur que la de la playa de los Guirres, probablemente cercana a la tercera colada que entró en contacto con el mar, que estaba más bien en la zona del Charcón. Bueno, estos son datos que habrá que confirmar, son apreciaciones personales, observando ahí la situación, porque esta es la última imagen, la única imagen que tenemos por el momento y el único dato que tenemos por el momento de exactamente dónde se ha producido ese nuevo contacto de una lengua de lava con el mar, pero también una muestra de la cantidad de lava que está fluyendo. No ha disminuido en las últimas horas, la cantidad de lava que discurre sigue siendo muy alta, lo que ocurre es que está haciéndolo, por suerte, por las zonas ya destrozadas por la lava inicialmente. Vamos con otro tema, porque ya saben que la tensión entre China y Estados Unidos continúa siendo altísima. Algunos hablan incluso de una nueva guerra fría y por eso entre ambos países han decidido llevar a cabo una especie de cumbre para tratar de rebajar esa tensión que puede afectar a la geopolítica en todo el mundo. Bueno, es la primera vez que se reúnen Xi Jinping, el presidente chino, ahí lo ven, y Joe Biden, el americano, desde que este llegase a la presidencia. 3 horas y media de reunión virtual, eso sí, en la que ambos abogan por mejorar las relaciones e incrementar la cooperación. El inquilino de la Casa Blanca ha pedido al líder asiático que la competencia entre estas dos potencias sea sana. I now look forward to a wide-ranging and comprehensive discussion with you, Mr. President, on overarching issues. Thank you. Bueno, señales de distensión, ojalá que así sea, entre ambos gigantes mundiales. Mientras tanto, en Cuba, los principales líderes que promovieron la manifestación de ayer permanecieron en sus casas, obligados, bajo vigilancia policial y la prohibición directa de salir a la calle. No hubo protestas tal y como se había anunciado, por lo menos de la magnitud que se había anunciado. Fuentes de la oposición al régimen informaron de que varios disidentes fueron detenidos también cuando salían de sus casas para acudir precisamente a esa manifestación. La presencia policial, además, en las principales calles y barrios de La Habana hizo imposible la protesta, o sea que le ha salido bien la jugada
al régimen de Miguel Díaz-Canel, que quiso mostrar una imagen de normalidad, asistiendo además a la celebración de los 502 años desde la fundación de La Habana. Bueno, y otro punto del que nos estamos ocupando en este programa últimamente, la frontera entre Bielorrusia y Polonia, que definitivamente es la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de la Unión han acordado dar luz verde a nuevas sanciones contra el gobierno de Lukashenko para presionarlo. Saben que el gobierno de Lukashenko está enviando precisamente muchos de estos migrantes hasta la frontera, donde se siguen acumulando estas personas esperando la oportunidad de cruzar. Los residentes de los pueblos polacos más cercanos temen que la violencia aumente en los próximos días. Bruselas sancionará a todas las empresas que participen en el traslado de personas orquestado, según Europa, por Bielorrusia. Además, endurece las medidas y aprobará el quinto paquete de sanciones contra el gobierno de Lukashenko. Las fronteras de la Unión Europea no están abiertas de forma ilimitada. La entrada a la Unión Europea solo es posible a través de cruces fronterizos legítimos, cumpliendo con los requisitos. Será necesaria una sexta ronda de sanciones porque simplemente la guerra híbrida que nos impacta se está intensificando. Mientras, la tensión sigue aumentando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. En este vídeo se puede ver a un grupo de migrantes arrancando la valla. La seguridad fronteriza ha tenido que usar cañones de agua para dispersar a los migrantes que, según la policía, había comenzado a tirar piedras desde el otro lado de la valla. Según la policía polaca, debido a una creciente violencia impulsada por agentes bielorrusos. Estos enfrentamientos preocupan a los residentes de los pueblos más cercanos a la frontera. Algunos ciudadanos incluso se saltan las recomendaciones y prestan auxilio a los migrantes. Ayudar es legal, pero tratan de intimidarnos, dice esta médica, que se traslada a los múltiples campamentos que se siguen formando en los diferentes pasos fronterizos. Bueno, no es solo un problema migratorio este que está habiendo en la frontera con Europa, pero hay una parte importante que tiene que ver con la migración. Evidentemente aquí lo conocemos bien, este fenómeno global que en las islas desgraciadamente se sigue cobrando vidas. Los últimos son 2 fallecidos en una patera que fue rescatada anoche a la deriva con 41 personas en Gran Canaria. La embarcación fue localizada a 180 kilómetros al sur de la isla. Es la segunda con fallecidos en las últimas 48 horas. 2 nuevos fallecidos en la ruta canaria. Salvamento Marítimo socorrió este lunes a una patera a la deriva con 41 migrantes de origen magrebí a bordo, entre ellos 2 fallecidos a unos 180 kilómetros al sur de Gran Canaria. Hay 40 varones y una mujer y llevan al menos 7 días de navegación, dado que los fallecidos también muestran un estado lamentable. Además, varios de los ocupantes tuvieron que ser evacuados debido a su mal estado de salud. 5 personas han sido evacuadas al hospital Dr. Negrín en un estado crítico. Esta es la segunda patera a la deriva con fallecidos en menos de 48 horas en la ruta que conduce desde la costa del Sáhara hasta Gran Canaria. Bueno, y en las últimas semanas ha habido roces diplomáticos entre Reino Unido y Francia a cuenta de la cantidad de inmigrantes que han logrado cruzar el Canal de la Mancha. La semana pasada, en un solo día, llegaron 1000. Por mismo, la policía francesa ha desmantelado un asentamiento de migrantes en Dunkerque, en la costa. Miles de personas, muchos menores entre ellas, han sido desplazadas a otros campos. Las autoridades francesas argumentan que son demasiados, que es imposible controlar la salida de embarcaciones en esta zona. Se calcula que entre Dunkerque y Calais hay unas 2000 personas deseando cruzar el mar. Bueno, y otra noticia que llama hoy nuestra atención. ¿Qué les parece el número de compraventa de viviendas? ¿Saben que no se vendían tantas casas como ahora desde el año 2008, justo antes de la crisis del ladrillo? El pasado septiembre se vendió un 40% más que en el mismo mes de 2020. Son cifras no de antes de la pandemia, sino de casi de la época de la burbuja inmobiliaria. Y Siar, podríamos decir que las casas a las inmobiliarias se las quitan de las manos.
Sí, según los expertos, esto se puede deber porque las familias tienen una alta tasa de ahorro o bien porque quieren hacer frente a esa incertidumbre, a esas fluctuaciones del mercado inmobiliario. Como bien dices, este 2021 la compraventa de vivienda se sitúa en un valor máximo histórico, en un 40% respecto al mismo periodo del año pasado. También nos fijamos en que a principios de este 2021, lo podemos ver, creció más de un 66%. Ese pico de ahí, ¿eh? Sí, ese pico de ahí respecto al otro pico que nos encontramos a principios de la pandemia con una caída del 53%. ¿Por dónde se están decantando más los compradores? Pues zonas rurales y viviendas de segunda mano, Roberto. Claro, si sumamos desde el 53, pues prácticamente el 47 más 40, pues un 87% de subida. Un crecimiento bastante rápido, la verdad. Bueno, tampoco es cuestión de confiarse o de ir a lo loco, ¿verdad? Porque esto es una inversión importante. ¿En qué nos tenemos que fijar para no arriesgar más de la cuenta? Bueno, pues algunos consejos que les podemos dar también a ti o también a nuestros televidentes, pues no gastar en esa hipoteca más del 30% de nuestros ingresos. Por ejemplo, si nuestro salario es de 1.000 euros, no deberíamos gastar más de 300 euros al mes en la hipoteca. También tenemos que tener en cuenta, y es muy importante esta palabra, ahorro, porque antes de pagar esa hipoteca deberemos pagar el 20% del valor de esa hipoteca al contado. Es decir, una hipoteca de 100.000 euros debemos tener 20.000 euros ahorrados porque nos lo van a requerir en el momento de comprarla. Y también pues tenemos que prever pues terminar de pagarla antes de jubilarnos. También tenemos que recordar que la vivienda en el momento de comprarla es un pasivo, es decir, no vamos a recibir ningún beneficio de ella y además también a la hora de comprarla, de hecho tendremos pérdidas, por ejemplo, gastos de comunidad o incluso reformarla, a no ser que queramos convertirla en un activo, por ejemplo, la compramos y luego pasamos a alquilarla. Bueno, pues son unos cuantos consejos, eso de 300 euros, a ver cómo conseguimos con un sueldo de 1.000 una hipoteca que solo cueste eso, pero bueno, se puede encontrar, se puede encontrar. Ahora bien, vistos estos parámetros, y a día de hoy, ¿qué es mejor, alquilar o comprar? Pues todo depende de la situación de cada uno y no despilfarrar, es decir, no pagar por encima de nuestras responsabilidades. Vamos a ver una comparativa porque, por ejemplo, de media alquilar en la provincia de Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife suele superar los 800 euros al mes y la compra va a depender de en cuántos años la queramos pagar y cuánto querramos pagar al mes. También cabe destacar que alquilando tenemos menos riesgo porque no es lo mismo un alquiler de 800 euros mensuales que lo podamos dejar básicamente cuando queramos, que una hipoteca que ahí sí que hay un contrato de compromiso de pago con el banco que tendremos que pagar sí o sí. Claro, después también dependerá de cómo vayan fluctuando los precios de los alquileres en un momento dado o cómo esté la oferta y la demanda en el sitio que queramos. Pero vistos los números, aquí ya se pueden ir echando cuentas. Bueno, vamos a preguntarle a Óscar Izquierdo, que es presidente de la patronal de la construcción de FEPECO. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estos datos se trasladan igual a Canarias. ¿De verdad se están vendiendo se está llevando a cabo tanta compra-venta de vivienda aquí en las islas? Sí, bueno, es un dato a nivel estatal y aquí en Canarias también se está dando. La prueba es que el empleo que estamos creando en el sector de la construcción desde hace ya un año, donde actualmente tenemos más de 55.000 personas, ya casi 56.000 personas trabajando de manera directa en el sector de la construcción, es como consecuencia de la construcción de vivienda y sobre todo y por encima de todo de la reforma, la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento de viviendas o edificaciones que fueron construidas hace muchos años y que se le han incorporado eficiencia energética, accesibilidad universal y digitalización. Es decir, en estos momentos estamos viviendo un momento bueno para la compra de la vivienda y es un momento bueno para que los ciudadanos se incorporen al mercado de la vivienda. Óscar, ¿a qué achaca usted de nuevo este boom, esta fiebre por la compraventa de vivienda? Yo creo que lo ha explicado muy bien su compañera. Hay muchas variables que las explican. El ahorro, el hecho de que la vivienda nunca pierde su demanda. Puede haber crisis económica y puede haber momentos donde no se pueda comprar una vivienda, pero la demanda de vivienda siempre es latente, siempre está ahí, porque no olvidemos que la vivienda, aparte de ser un derecho constitucional, por encima de eso, sobre todo, la protección que le da a una persona o un núcleo familiar. O sea, el contar con una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es un derecho y una necesidad primaria. Por lo tanto, ahí siempre va a estar esa demanda de la vivienda. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que en este momento
el consumo se está reactivando a todos los niveles y después de estar con la crisis de la pandemia, y esto también se está notando en el mercado inmobiliario. Pero vuelvo a repetir que en toda Europa, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea con su agenda verde, lo que estamos apostando es por la eficiencia energética. O sea, tenemos que incorporar en las edificaciones, tanto en la de alquiler como en la de compraventa, la eficiencia energética, ya dije, la accesibilidad universal y la digitalización, porque tenemos que hacer los edificios inteligentes y tenemos que hacer una construcción moderna. Todo eso está emparejado con esa demanda importante que hay en estos momentos, porque lo que se está ofertando es de calidad, es moderno, es con nuevos productos, se está haciendo con unos nuevos procedimientos constructivos, con nuevos materiales, porque la construcción al fin y al cabo se ha adaptado perfectamente al siglo XXI, a la era de la digitalización. ¿Y también es más caro? Óscar, ¿está notando que ante mayor demanda esté subiendo ya el precio de la vivienda? El precio de la vivienda siempre lo pone el mercado. Y no cabe duda que en el caso en concreto, en el caso de Canarias, el nivel de vivienda, el número de viviendas que tenemos es escaso para la demanda que tenemos. Y por eso, pues quizás en algunas zonas los precios de la vivienda son relativamente caros y en otras zonas tienen una normalidad pues que no sale fuera de lo común. Pero lo que está claro es que lo único que puede bajar el precio de la vivienda es la construcción de más vivienda. ¿Cuál es el tema? No se trata de construir por construirse, no se trata de construir lo que se necesite. En estos momentos tenemos muchas licencias de obras paradas en los ayuntamientos porque tenemos una administración que literalmente no sirve, o sea, que no es capaz de cumplir ni con sus propios plazos, y tenemos licencias esperando desde hace casi 2 años para conceder una licencia de edificación. Si la administración pública fuera más eficaz, se podrían construir la vivienda que está demandando la sociedad canaria y bajaría el precio. O sea, fíjense que al final los culpables de que la vivienda sea cara es una administración que no funciona. ¿Sabe usted el dicho de que gato escaldado de agua fría huye? Nos estamos pareciendo a la España de 2008, que terminó en 2008, a la crisis del ladrillo, a la burbuja. No, sin duda las cosas han cambiado mucho. El sector de la construcción también, como estaba diciendo, se ha modernizado. Aprendimos mucho de esa crisis, aprendimos mucho porque sufrimos mucho con esa crisis, sufrimos mucho a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel familiar, porque no olvidemos que casi el 98% o el 98% de las empresas del sector de la construcción son pymes, microempresas y autónomos, y esa crisis nos enseñó mucho. Nos enseñó que el desarrollismo no es bueno para nadie, absolutamente para nadie. Y lo único que tenemos que cubrir es la demanda imperiosa que hay en este momento, sobre todo en ciertas zonas de Canarias, donde hay lo que se llama un déficit habitacional importante, y ahí es donde tenemos que poner todo el empeño. Y por eso es muy importante el plan de vivienda de Canarias, porque hace muchos años que no se construyen viviendas públicas, muchísimos años, más de una década que no se construye vivienda pública en Canarias, y tenemos que recuperar ese ritmo de construcción de vivienda pública, sobre todo de vivienda pública en alquiler, para las personas que lo necesitan, que no tienen muchos medios económicos, pero que sí pueden acceder a ese tipo de vivienda. Por lo tanto, la cooperación pública-privada, como estamos haciendo en este momento, en este caso FEPECO como patronal de la construcción, con el Gobierno de Canarias, en concreto con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el Instituto Canario de Vivienda y MISOCAN, están empezando a tener resultados importantes en cuanto a que estamos comenzando a un ritmo, yo creo que bastante significativo, ya a construir viviendas y sobre todo a conservar, rehabilitar y volver a poner en funcionamiento viviendas que en su momento estaban en un mal estado, y gracias a la rehabilitación, primero, dan mayor seguridad a los ciudadanos, segundo, incrementan su valor patrimonial, y tercero, lo que significa es aportar a esa eficiencia energética que es la que queremos en toda la Unión Europea. Ya veo que ustedes están destacando no solo la construcción, sino también la rehabilitación y modernización en cuanto a la mejora de materiales y en cuanto a la idoneidad, la aplicación de energía verde también. Óscar, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con imágenes en directo porque hay más gases en la costa,
debido a una nueva colada. Según Involcan, ha llegado al mar la que sería la cuarta colada desde que comenzó la erupción que entra en contacto con el mar, hace unos 20 minutos. Además, científicos del IGN han publicado ya en sus redes que han sentido un terremoto en la plaza de Tajuya, un movimiento sísmico importante. Con el cálculo ya revisado, según el IGN, ha sido de magnitud 4,2 y ha tenido lugar también a 36 kilómetros de profundidad. Con esta imagen precisamente de esa cuarta colada que está dejando esa fumarola tan espesa de vapor en el aire, hacemos una pausa, no tardamos. Son las 2:02, seguimos en Atlántico Noticias mostrándoles la llegada de lava desde el punto en que estamos ahora mismo y que se ve perfectamente por la cantidad de vapor de gas que se está desprendiendo. Es fruto de ese contacto de la que sería la cuarta colada de lava con el mar desde que ha empezado este proceso eruptivo hace apenas 20 minutos que ha llegado al mar. Se ha confirmado ya por parte de Tebolca, por parte de Involcan, que esa cuarta colada de lava ha llegado al mar y al contacto de la lava, más de 1000 grados con el agua fría, pues se forman esas columnas de vapor y también contienen gases, muchos de ellos tóxicos, hay que tener mucho cuidado en esa zona. Nos da la sensación, no hemos podido confirmar exactamente el lugar donde se está produciendo esa llegada, esa nueva llegada al mar, nos da la sensación que debe ser pues muy cerca de la tercera, más cerca de la playa del Charcón, quizá que la de los Guirres, todavía ese otro lado de la fajana que se produjo en el año 1949. Bueno, ya serían entonces pues 4 fajanas las que se irían formando en esta zona. Algunas de ellas van a contactar unas con otras, se van a unir, por ejemplo la de las coladas 1 y 2, la fajana primigenia con la de la playa de los Guirres, y después pues puede que esta con la que estaba llegando al Charcón pues también forme una pequeña fajana. Bueno, esta es la última hora en cuanto al volcán, la llegada de lava de nuevo al mar en ese punto, nuevo contacto. Vuelta a empezar. Así se llama el tema que Ni un pelo de tonto va a ser público, bueno, hoy mismo junto a otros cantantes que han querido sumarse a este proyecto en apoyo de los damnificados por el volcán de La Palma. Y suena así. Anoche sentí el latido. Creo que prácticamente somos los primeros en mostrar este trabajo en el que Ni un pelo de tonto pues ha contado con la colaboración de muchísimos artistas y los vamos a ir viendo a medida que vayamos charlando. Van ustedes a reconocer a muchísimos de ellos. Ahí verán a Chago Melián, a Fran Baraja, a Elisa, bueno, muchos cantantes que forman parte del mapa artístico, del escenario artístico de las islas. Y una lágrima regó esta tierra que tú y yo. David Amador forma parte de este grupo Ni un pelo de tonto que está con nosotros. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, volver a empezar. Oye, qué imágenes. Sí, fue lo que nos llevó también a crear el tema. Principalmente era un tema que estaba compuesto para el nuevo disco que saldrá en breve, pero al ver las imágenes de verdad de I Love the World, que nos impactaron, me imagino, como a todos los que hemos visto esas imágenes, decidimos cambiar la letra y bueno, hacerle un homenaje a, como decimos nosotros, a nuestra familia palmera, que todos tenemos allí familia, seguro. Lo van a empezar a ver a partir de ahora, ¿no? Sí, sí, anoche le dimos ya el pistoletazo y esta mañana pues ha sido gratificante la acogida y hay muchos diarios de la isla, de Canarias, que se han hecho eco de este lanzamiento y bueno, no podemos estar sino contentos. Que suena muy bien, lo vamos a ir escuchando de fondo mientras hablamos contigo. Esto es un trabajo solidario. Sí. ¿Cómo se ayuda a las personas que están en La Palma? Y a quién concretamente, porque además creo que hay una asociación específica a la que va destinada esta ayuda, ¿verdad? Nosotros a lo largo de los años hemos tomado siempre la decisión de que nuestra ayuda sea directa, ¿no? a quien lo necesite. Y esta vez pues nos informamos un poco y llegamos a una asociación, ADFILPA, Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma, están en apuros como todos sabemos. Y bueno, hemos querido ayudar, aportar nuestro granito de arena, tenemos nuestro número de cuenta ahí tanto en el post de nuestras redes como en el videoclip y
quien buenamente quiera ayudar, pues todo es bien recibido. Claro, y además se juntan unos cuantos amigos, sí, ¿verdad?, para llevar a cabo ahí ya nos vinimos labor. arriba, Aquí, sí, bueno, aquí porque se vino un montón de gente. Lo bueno de todo fue llamarlos y como digo yo, no hubo ni un no ni un tal vez. Todo fue, por supuesto, David, por supuesto, ni un pelo de tonto. Y Chago Melián, Fran Baraja, Edelisa Gómez, Claudia Álamo, Juan Antonio Rodríguez a los teclados, Julio Tejera al piano, Esteban Amador guitarra acústica, tanto Rogelio Botán y Dulce Martín con la percusión canaria, como les digo yo, con toques gomeros, de reña. Y fue una experiencia, la verdad, que espectacular. Todo ello, imagínate cuando oyes ese tema, que humildemente he de decir que me encanta y que quedó pues mucho mejor de lo que esperábamos. Cuando ya te metes en la edición del videoclip, que ves esas imágenes, ya era a puras lágrimas. ¿El tema es suyo, David? Sí, sí. ¿De ustedes ya lo escribieron? Propio de Nintendo. ¿Y esto es un tema que uno se inspira viendo precisamente todas estas imágenes que estábamos viendo? ¿Ustedes tenían esa melodía ya en la cabeza y decidieron adaptarla a esto o no? Sí, ¿O esto surge todo junto? Inicialmente está claro que era un tema triste. Inusual, ni un pelo de tonto, pero para este nuevo disco, como hemos querido cambiarlo, el título, imagínate, es Reseteo, y hemos querido meter campos en los que nunca habíamos estado, y uno de ellos era este. Entonces, viendo, me repito, las imágenes, pues quisimos cambiar la letra y bueno, la composición era, digamos, entre comillas, fácil, ¿no? Porque teníamos el porqué, el cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y nos resultó, pues, fácil y doloroso a la vez. No he podido escuchar el tema completamente. ¿Es un tema triste o es un tema que llama a la esperanza? A ver. No del todo, no del todo. Es crudo. Yo creo que lo podríamos definir como un tema crudo. Como pero sí, es como la vida misma, como la realidad que estamos viviendo. Porque está claro que la lava no es el problema. La lava es uno de los problemas, porque después vendrá el después de la lava. Y hay que seguir. Pero tenemos que tener esa ilusión, esa esperanza, que es lo que el tema en sí, dame toda tu alegría. No sé, hay de todo un poco. Bueno, yo creo que el tema, bueno, pues uno de los primeros, debe ser el primer tema que se compone específicamente para una situación, para esta situación en concreto de La Palma. Quién sabe, David, si dentro de poco, cuando ya pase todo esto en algún concierto, pues lo estemos coreando todos juntos. Sí, momentos, ¿no? Nos gustaría, y bueno, que cada uno, la verdad, que lo interprete y que lo lleve a donde quiera, ¿no? A la dimensión que uno quiera. Todo ello, me repito de nuevo, con ilusión, esperanza, y que, bueno, que hay que seguir batallando, hay que seguir luchando. Por último, David, ¿cómo accedemos a este? Pues están todas nuestras plataformas, tanto en Instagram, en Ni un pelo de tonto, siempre lo digo, Ni un pelo, el es un número 1, Ni un pelo de tonto, Instagram, Facebook, en YouTube también, y ahí está, vuelta a empezar. Bueno, ahí está, ese tema, el que no se haya escondido tiempo ha tenido, ¿eh? Ya lo pueden ir buscando todos los que quieran. Gracias por esa Gracias a ustedes labor, David, y vas a ver que no están solos con esta labor solidaria, son muchísimas las personas, y además desde muy lejos, en un pueblo de Jaén, concretamente en Martos, han tenido también una feliz idea con la intención de ayudar a los afectados de La Palma. Elena Bueno Hernández participa en esta iniciativa y con ella estamos en contacto. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Muy bien, Roberto. Buenas tardes. Cuéntenos qué está haciendo Martos para solidarizarse con la isla de La Palma. A ver. Bueno, pues te cuento. La cosa es que tenemos un grupo de Facebook en nuestro pueblo que se llama Por un Martos Mejor, en el que siempre se está dispuesto a tener iniciativas solidarias. Entonces se nos ocurrió el mandar mensajes a través de nuestros pequeños, mensajes de esperanza a los niños de La Palma. Y en ello estamos. Nos pusimos en marcha, a alguien se le ocurrió que se podría hacer a través de los colegios, y a los colegios llevamos nuestras cajitas azules con la idea de que los niños de Martos hicieran llegar mensajes a base de cartas y dibujos a los niños de La Palma. Qué bueno, para que aquí en La Palma ya los puedan leer y puedan pues animarse viendo esos mensajes de sus compañeros, ¿verdad? Para crear quizás... Queremos que la cosa vaya un poquito hasta más allá, crear un vínculo entre Martos y los niños de Martos y los niños de los municipios afectados, para que después de que pase todo esto siga habiendo ese vínculo y podamos, bueno, trazar
redes de amistad entre nuestro pueblo y los pueblos de La Palma. Bueno, claro que sí, ¿por qué no? A lo mejor de aquí surge una relación epistolar, ¿verdad? Incluso entre alumnos que se puedan ver apoyados. ¿Cuántas cartas han podido, cuántos dibujos han podido recoger ya? Entre cartas y dibujos, unos 1.200, 1.300. Bueno. Es un pueblo de 25.000 habitantes, entonces, bueno, es un porcentaje alto de los niños de los colegios han participado. Han participado todos los colegios de Martos y 2 anejos que tiene el pueblo de Martos, que son Montelope y Las Casillas. Elena, esto da una idea también de cómo están impresionados por lo que está sucediendo en la isla de La Palma, que me imagino que estarán siguiendo, ¿verdad?, muy de cerca toda la información. Pues sí, sobre todo lo que en un principio más nos llamaba la atención es la incertidumbre que tienen que tener los palmeros de saber si su vida va a volver a ser como antes o no. Y eso la verdad es que nos llamaba la atención que hubiera niños que no supieran si van a volver a ver sus juguetes. Es algo que realmente impacta. Y ese fue uno de los motivos por los que nos pusimos en marcha. Claro que sí, sus juguetes, su casa y su barrio, Elena, porque muchos de ellos pues, el barrio ya no está. Seguro que ha visto alguna de las cartas, ha leído alguna de las cartas, ha visto alguno de los dibujos. Cuénteme alguno que le haya llamado la atención. Pues hay uno muy impresionante de una cría ya un poquito más mayor, que es un ojo llorando, ¿vale? Y en las lágrimas, en el iris de cada una de las lágrimas, aparece un ojo y dentro del iris el volcán. La verdad es que es bastante impresionante. Y bueno, después cartas de niños diciendo que aunque ellos no pueden hacer mucho, que al menos lanzan una ola de esperanza para que les llegue allí a La Palma. Y bueno, la verdad es que cuando te pones a leer los dibujos, las cartas o a ver los dibujos, se te hace un pequeño nudo en el estómago de pensar que los críos saben lo mal que lo pueden estar pasando sus compañeros de allí y les quieren lanzar un mensaje de esperanza. Bueno, la verdad es que bastante bien. Date cuenta que hay dibujos desde niños de 3 años, que son muy básicos, hasta niños más mayores, pero todos tienen el mensaje de esperanza. Elena, ¿ya han llegado esas cartas? A ver si ya han llegado esas cartas y esos dibujos. No, esas cartas están todavía en la península y estamos buscando la logística para poderlas enviar a los 3 municipios más afectados. Hemos contactado ya con ellos. Julio Pulido, que es un poco el alma mater del grupo, se ha puesto en contacto ya con los ayuntamientos y esperamos hoy o mañana poderlas lanzar ya para que lleguen rápido. Bueno, pues ya le adelanto que estaremos atentos a la reacción de esos pequeños cuando les lleguen todos esos dibujos de sus nuevos amigos de Martos, al margen de que les contesten y vuelvan ustedes también a recibir otra carta de vuelta con remite de La Palma. Muchas gracias, Elena. Traslade nuestro agradecimiento a todos sus compañeros y amigos de esos colegios de Martos. Muchas gracias. Vale, mucha fuerza. Bueno, pues ahí está, las muestras de solidaridad de los cantantes, de las personas que llegan desde otros puntos de España. Vámonos a otro lugar, mucho más lejos, vámonos a otro tema. Fíjense qué titular. Los astronautas que viajarán a la Luna y a Marte se entrenan en Lanzarote. Estos días el programa de formación de astronautas de la Agencia Espacial Europea vuelve a desarrollarse también en el terreno volcánico de Canarias, 3 años después de su última experiencia. Antonio. ¿Qué tal, Roberto? Sí, además, con presencia de gente importante. Tenemos a un astronauta de la Agencia Estatal Europea, a un ingeniero también de la Agencia Espacial Europea y también a una astronauta de la NASA, que forma parte de la misión Artemis, que es la próxima que va a intentar explorar esa nueva posibilidad de volver a aterrizarnos, a alunizar en la Luna. Por tanto, a lo mejor esta mujer que tenemos en Lanzarote dentro de unos años la estamos viendo pisando la Luna. Bueno, lo que están haciendo es explorar, es una misión de geología sobre todo, van a especializarse en cómo recoger muestras de un terreno muy similar al que se puede encontrar en Marte o en la Luna, como es el terreno volcánico de La Palma, y también una curiosidad, cómo alunizar la nave en un lugar muy parecido, como es el Lanzarote, bueno, en el caso en que llegan a la Luna. Bueno, ¿y eso cómo lo van a hacer?
Ahí lo están haciendo. ¿No? Ahí, bueno, evidentemente... Para aterrizar la nave sobra que verlo. Sí, sí. Aquí lo que estamos viendo es esa parte más geológica, más de explorar de piedras, de tierra y sacar materiales. Es un tubo volcánico. Es un tubo volcánico, sí. Mira, lo unimos todo. Estamos uniendo volcán con exploración espacial. Con todo lo que estamos aprendiendo en estas semanas de vulcanología. Y te doy, mira, esa es la astronauta, la de la NASA, la que podría convertirse en la próxima mujer en pisar la Luna. Te voy a dar un dato, Roberto. Espacial Europea, sí señor. Sí, de 1969 a 1972, en esos 3 años, 12 personas pisaron la Luna en 6 misiones espaciales diferentes, 12 hombres. 50 años después de la última, no ha vuelto ninguna persona a pisar la Luna. Esa mujer, esa que tenemos ahí, podría convertirse en la primera persona en pisar la Luna en 50 años y también en ser la primera mujer en pisar la Luna. Así que interesante, la tenemos en Lanzarote estos días. Bueno, pues ahí están precisamente el terreno volcánico de las islas, que es lo más parecido pues a lo que se van a encontrar en el espacio, en otros planetas. Bueno, Antonio. Te cuento otra cosa, porque tenemos un conflicto espacial, Roberto. Estados Unidos y Rusia se enfrentan habitualmente en diferentes ámbitos. Bueno, en este caso ha habido un conflicto en el espacio. Rusia estaba ensayando con unos misiles, no sé si uno se le escapó o hicieron algo voluntario, pero destruyeron un satélite propio, un satélite ruso en el espacio. Esto ha generado una basura espacial que está recorriendo, que está dando vueltas, girando alrededor de la Tierra y está amenazando a la estación espacial europea. Bueno, hasta tal punto, estación internacional, hasta tal punto que han tenido que refugiarse los astronautas rápidamente después de ese misil ruso, que no sabemos si fue adrede o no, pero desde luego no avisaron a nadie de que estaban haciendo pruebas ni que iban a destruir otro satélite. Muy estilo ruso de películas, no sé si en la realidad, pero de películas muy estilo ruso. Lo que ocurre ahora mismo es que esa basura espacial está amenazando a otros satélites, también a la estación internacional, y quién sabe si podría algo de eso incluso entrar en la Tierra. Está todo el mundo alerta ahora mismo con lo que está pasando ahí. ¿Cómo se dirá en ruso liarda parda? Ahora te digo, enseguida lo vemos. Oye, una cosa, que antes estábamos despistados, se nos ha ido a la mente, estábamos hablando de esa especie de torbellino que se llama Tolvanera. Yo me acordé de la Virgen de Valvanera, creo que no fuimos a Valvanera, no, Tolvanera. Ese es el nombre de ese fenómeno que hemos visto en torno al volcán. Este es otro tipo de torbellino también. Este es otro torbellino, efectivamente. Gracias, Antonio. Bueno, vamos hasta Tazacorte. Allí ya están disponibles algunas de las viviendas destinadas a damnificados del volcán, unas viviendas que hace algunos años soñaron tener varias familias que sufrieron la quiebra de la empresa promotora. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues Magali Cáceres ha hablado con alguna de estas personas, o va a hablar con ella porque está junto a ella. Magali, cuéntanos. Seguimos conociendo más historias de damnificados por esta erupción volcánica. Hoy estamos en la villa y puerto de Tazacorte y le vamos a hablar de las viviendas que se van a entregar a los damnificados por la erupción volcánica durante los próximos días. Porque para estas viviendas hubo personas que hace unos 15 años aproximadamente dieron entregas en efectivo de unos 12.000 o 13.000 euros. Querían tener su primera vivienda, pero la empresa constructora quebró y entonces pasó a manos de una entidad bancaria. Desde entonces esto ha sido un ir y venir de denuncias, de juzgados, y ahora se enteran por parte de los medios de comunicación de que esas viviendas van a ser entregadas a los damnificados del volcán y ellos se quedan sin la vivienda. Es el caso de Tai. Fue así, Tai. Hace ya unos 16 años que luchas por tu vivienda porque te has quedado sin ella después de haber dado esa entrega hace tantos años. Sí, efectivamente. Muchos años esperando y luchando por una vivienda a base de denuncias, juzgados, juicios, que al final uno ve que no sirven de nada, aunque tenga uno una sentencia judicial a su favor esperando por una ejecución, te ves con las manos atadas y que al final se mete el gobierno de Canarias, Visocán, a entregar las viviendas a unos damnificados del volcán. Tú entregaste unos 12.000 euros por esa vivienda, que con los intereses eso se ha convertido ya pues en cientos de miles de euros. Sí, exactamente. Yo no sé si ya va a 300 y pico mil o 400 y pico mil, porque son las demoras de entrega desde el 2007, lo que está solicitando el juzgado. Pero claro, la empresa se dio la quiebra, ese dinero uno no lo va a ver. Y yo concretamente, aparte de todas las personas que hay esperando por su vivienda durante tantos años, yo lo que quiero es tener mi vivienda, tener una casa para poder vivir con mi hijo. Eso es lo que te quería preguntar. Tú lo que quieres es tu vivienda de 2 habitaciones que habías adquirido aquí en la segunda planta de esta urbanización. Sí, apenas con 20 y poquitos años me compré la vivienda con muchas ilusiones y al final todas las ilusiones
ya se fueron. Jonathan está también en un caso muy parecido, pero en esta ocasión Jonathan ya no espera por la vivienda, porque después de tantos años ya tiene otra vivienda y ahora mismo lo que quiere es pues el dinero con los intereses que ha generado durante estos años de espera, de demora. Sí, yo tengo mi propia vivienda y lo que quiero, como bien dices, es el dinero y ya está. ¿Qué es lo que ha podido pasar aquí, Jonathan? Porque ustedes compraron sobre plano, dieron el dinero con toda la ilusión del mundo, quiebra la empresa y ahí se acaba todo, porque esto ha sido un ir y venir de denuncias, como decíamos con Tai. Sí, es ir y venir, denuncias, manifestaciones, haciendo ruido y todavía no hay ninguna solución al resto de personas que quedamos sobre este edificio. Porque aquí están hablando Jonathan y Thais, pero son muchas las familias afectadas. En total son 46, es decir, son las 30 y pocos de aquí, sumadas a las 18 de otro edificio que está a escasos metros de nosotros. No hay ningún tipo de respuesta, Jonathan, no se les dice se buscará otra solución habitacional, no hay respuesta. Nada, los que tenemos los daños colaterales no tenemos respuesta ninguna. Tampoco en tu caso, Thais, no se te da ningún tipo de respuesta, sino no sabemos nada. No, todo el mundo te manda a hablar con otra persona, cierran puertas y te hacen dar más vueltas para ninguna solución. Bueno, pues nosotros hoy aquí damos a conocer el caso a través de nuestras pantallas y únicamente me gustaría que dejaran un mensaje. Pues un mensaje, que llevo luchando muchos años por una vivienda, que los daños causados ya no es el dinero, sino los daños morales y psicológicos de todos estos años viviendo de prestado en una casa, que me parece muy bien que le den casa a la gente del volcán, porque al final es nuestra gente que está sin casa, pero que nosotros llevamos sin casa 16 años. Es el mismo mensaje, supongo, que de Jonathan. El mismo, comparto las palabras de Tai, estoy de acuerdo con los damnificados que les entreguen sus viviendas, pero nosotros también tenemos que tener una solución. Pues muchísimas gracias, Jonathan, Thais, por habernos acompañado esta mañana, por habernos contado esta historia. Ya lo ven, como les decíamos al inicio, hay otros damnificados por esta erupción volcánica y en esta ocasión se los hemos presentado aquí, en Tasacorte. Claro, ahí está el problema de personas que esperaban la asignación de estas viviendas, que ahora han cambiado de titulares, se dedican a otras personas que también lo necesitan, pero las anteriores no dejan de necesitarla. Hemos preguntado a Visocán sobre el caso, nos ha respondido. Nosotros ahí poco tenemos que ver, nosotros hemos acreditado, ya digo, que hemos comprado las viviendas libres de carga, según constaban en el registro en el momento. Si no estuvieran libres de carga, no se hubiesen podido formalizar la compraventa, porque el notario eso no lo permitiría nunca. La sentencia lo que dice es una sentencia del año 2020, que esa señora firmó en su momento con un promotor la compra con entrega de arras de una vivienda determinada, pero que resulta ser que eso no es un título de propiedad y esta señora con esa sentencia tendrá que requerirle al promotor, que es el demandado en su momento y el que la sentencia dice que le tiene que devolver dinero, para que le devuelva el dinero. Bueno, pues ahí está la reclamación y la contestación desde Visocán. Bueno, como todos los días a esta hora se reúne el comité científico del Tevolca para actualizar la información. Está María José Blanco dando los últimos datos. Vamos a escucharla. Entre las 2.000 y las 2.500 toneladas diarias. En la estación de los Llanos de Aridane se continúa registrando una ligera fracción magmática hidrotermal en el dióxido de azufre que se mide, pero no en la estación de Fuencaliente. Sí. En cuanto a la meteorología, el viento será del noreste en superficie con régimen de brisas y del noreste entre 1.000 y 1.500 metros y del este entre 1.500 y 5.000. Por lo tanto, la disposición del penacho del SO2 y ceniza será en dirección oeste-suroeste. Y por esto la afección al aeropuerto de La Palma a lo largo del día de hoy es probable. La probabilidad de precipitaciones débiles a lo largo del día de hoy y de mañana es baja y de precipitaciones débiles. Se refuerza la inversión que se sitúa a una cota un poco más alta, en torno a 1.700-1.900 metros. Bien, vamos entonces a recalcar algunos de los hechos que
ha puesto de manifiesto el comité científico, sobre todo para un mayor conocimiento. Es destacable, en cuanto a la sismicidad, la tendencia al repunte del trémor volcánico ayer. A partir del mediodía de ayer tenemos ese repunte, ese nuevo crecimiento, y esto lo vamos a seguir vigilando y lo vamos a seguir monitorizando a lo largo de los días. Como contrapunto, pues decirles que seguimos con valores de sismicidad bajos en lo que es la zona intermedia, es decir, entre 10 y 15 kilómetros, y se mantienen estables los valores en la zona profunda. Me estoy refiriendo fundamentalmente, claro, al número de ellos y también a los valores de estos sismos. Se mantiene, en cuanto a la deformación, la estabilidad en todas las estaciones. No hay movimientos en la componente vertical, que recuerdan ustedes que la LP3 nos estuvo dando la lata en los últimos días, y se mantienen estables las tendencias horizontales de cada una de las estaciones, tanto de la LP3 como de las regionales. En cuanto a la emisión de SO2 en el penacho, una de las variables que se miden todos los días, pues poner de manifiesto que ha habido un importante descenso, un apreciable descenso en el día de ayer, que no viene más que a confirmar la tendencia general, que es claramente descendente en cuanto a dióxido de azufre en el penacho. Bueno, pues ahí se quedan con uno de los titulares en cuanto a ese penacho, a la cantidad de gas que se proyecta desde el cono del volcán. Se mantiene una tendencia a la baja, aunque también hemos oído antes a los responsables del PEVOLCA decir que el trémor del volcán, ese rugido del volcán en las últimas horas, a esos movimientos alrededor y vibraciones alrededor del volcán en las últimas horas ha sido mayor que en días anteriores, pero en todo caso parece que se mantiene una cierta tendencia a la baja en general, lo cual no quiere decir que el final de la erupción esté próximo, pero sí que de seguir así podríamos ir anticipándola. Esta es precisamente la zona por donde se ha llegado al mar en la nueva colada, por lo que estamos viendo en estas imágenes del dron, que también nos deja otro de los titulares de la mañana. Sería el cuarto contacto de la lava con el mar en la costa de Tazacorte desde que comenzó la erupción. Y una última hora, la mesa del Parlamento ha acordado la creación de una comisión para la reconstrucción de la zona afectada de La Palma. Gustavo Matos, el presidente del Parlamento, también ha informado de que aumentará la donación del Parlamento. Y recuerden que a la 1:15 aproximadamente el Involcán, desde esta hora el Involcán está ha informado de una nueva colada que ha llegado al mar y que es la que le estamos contando. Toda la información con Paco Luis Quintana en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 en Atlántico Noticias. Hasta mañana.